Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Una tarde excepcional hoy. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Nos tocó este día estar acá. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que sería la parte especial de la unidad del programa de contratos. Con relación a la parte especial, sepan que en cuanto a lo que es el material bibliográfico, tratándose de, como siempre, de que es una materia codificada, es indispensable que utilicen el código, y si hablamos de un código comentado, mucho mejor. Y después hay distintos libros, bien de parte especial, podemos seguir trabajando con el manual de borda de contratos, que es bastante completo. Y un poquito comentarles que, bueno, seguramente ya han tenido clase con la doctora Bricio y con el doctor Damián Bess, pero un poquito comentarles que cuando hablamos de la parte especial, siempre vamos a manejar un esquema que tiene que ver con el concepto del contrato, la clasificación de acuerdo a los caracteres que hemos estudiado, poder decir si es un contrato oneroso, bilateral, conmutativo. En algunos casos vamos a diferenciar el contrato de otros contratos, por ejemplo, si hoy vamos a tratar el tema de la locación de cosa, poder distinguirlo del contrato de comodato. Trataremos algunas particularidades, vamos a ver los derechos y obligaciones de las partes, los elementos tipificantes del contrato, bien, y poder tocar algunos temas característicos propios del contrato. Hoy ya van a ver, por ejemplo, en el contrato que vamos a tratar, que es locación, el tema de determinadas cuestiones de orden público que reviste la legislación, el tema de qué ocurre ante el fallecimiento del locatario, si hay alguna solución legal prevista, qué pasa si se pacta una cláusula en la cual en caso de venderse la propiedad se va a tener por finalizado el contrato, cómo incide el Estado, cómo interviene el Estado en los contratos de locación, cómo ha intervenido bien el Estado en los contratos de locación, cómo funciona la cláusula de rescisión anticipada, o sea, características muy puntuales propias del contrato. Pero entonces, en todos los contratos de parte especial, definición, caracteres, obligaciones de ambas partes y compararlo con algún contrato con el cual podamos encontrar alguna característica afín. Bien, bueno, dicho esto, entonces vamos a comenzar. Yo les voy a compartir un Power y vamos a tratar de ver las implicancias que tiene este contrato, que es uno de los contratos que mayor presencia tiene en la vida práctica, o puede tener presencia en la vida práctica el día de mañana cuando ejerzan como abogados, ya sea por la redacción del mismo, por consultas que aparezcan como consecuencia de la necesidad de celebrar el contrato o ante incumplimientos que se presenten de cualquiera de las partes que lo han celebrado. Bien. Bueno. Entonces, cuando hablamos de los elementos del contrato de locación de cosa, tenemos el objeto, el plazo y el precio. Sepan que antes que nada, cualquier duda, cualquier consulta que quieran realizarla, la pueden hacer, abren el micrófono, si no es que no estén habilitados para realizarla, o algún ejemplo y demás. Bien, entonces, cuando hablamos del objeto, estamos hablando de una cosa. Esta cosa puede ser una cosa mueble o una cosa inmueble. Con relación al plazo, vamos a ver que tiene todo un desarrollo este tema, pero vamos a decir que en el contrato de locación destinado a vivienda, actualmente el plazo es de 3 años,
Y sepan, les hago la aclaración porque no se los comenté, que el Código Civil y Comercial del año 2015 sufrió modificaciones con relación al tema de la locación. Por lo tanto, en lo que tiene que ver locación de inmueble destinado a vivienda, por lo tanto, en ese sentido, lo van a tener que completar con la ley actualizada, no la ley 23.091, sino la ley 27.551, que trae bien las disposiciones referidas a la nueva legislación. Las vamos a analizar de todas maneras súper detenidamente en la clase. Con relación al precio, bueno, si hablamos de todo contrato, si hablamos de un contrato de locación, decimos que el precio tiene que ser en moneda de curso legal y un precio cierto y en dinero, ¿sí? ¿Cuáles son los caracteres propios del contrato? El contrato de locación. Bueno, es un contrato nominado. ¿Por qué nominado? Porque tiene un nombre y tiene una regulación conforme el Código Civil y Comercial. Es formal. ¿Qué quiere decir que es formal? Que cuando hablamos del contrato de locación de inmueble de vivienda o destinado a lo que sería el tema comercial, la actividad comercial, o un tema, un contrato de locación de una parcería rural, agrario, necesitamos que se formalice en forma escrita. En forma escrita, tanto el contrato de locación como sus prórrogas y modificaciones. Esta forma escrita tiene la necesidad de poder acreditarlo en sede judicial. Pero ya van a ver que en algunas ocasiones esta forma no se cumple y entonces empiezan a tener aplicación los criterios establecidos en parte general. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si hay principio de ejecución, quiere decir de que si hay principio de prueba por escrito, o si hay imposibilidad de cumplimiento con la forma establecida por la ley, podemos habilitar las excepciones que nos trae el Código Civil y Comercial y podemos probarlo por otros medios. Lo que no podemos probarlo es solamente por testigos. ¿Sí podemos probarlo por testigos? Sí, si yo les pregunto, a ver, en un examen, ¿se puede probar por testigo el contrato de locación? Sí. ¿Están seguros? Sí, lo que no se puede es probarlo solamente por testigos. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a tener que presentar? Prueba escrita, toda la parte en general que ustedes vieron, la prueba escrita, podemos pedir informes para ver los medidores a nombre de quién están, podemos pedir distintas pruebas como para poder tener confesión, ¿sí? Como para poder tener acreditado que se celebró el contrato. Es de tracto sucesivo o continuado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es de efecto inmediato, instantáneo, sino que tiene una duración en el tiempo. Es conmutativo, aunque esto de conmutativo yo lo voy a poner hoy en tela de juicio. Es conmutativo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sabemos lo que tenemos que pagar para tener derecho a esa cosa que estamos locando. Sepan que el objeto en sí del contrato de locación es ceder no la tenencia, sino el uso y goce de la cosa. Es decir, poder utilizarla y disfrutar de esa cosa. ¿Por qué les dije que lo voy a poner en debate al tema de que es conmutativo? Porque está vinculado con el precio. Y el precio nosotros decimos que tiene que ser cierto. Con la nueva modificación introducida en el tema de las locaciones destinadas a vivienda, la actualización que se prevé en torno al contrato es incierta. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes hoy van a celebrar un contrato de locación por un departamento que están pidiendo 19.000 pesos. Bien. ¿Cuánto van a tener que pagar dentro de un año por ese mismo departamento? Antes, ¿qué se hacía? Bueno, el dueño decía, dentro de 6 meses te aumento un 15%
y pasado esos 6 meses, es decir, al año de haber firmado el contrato, te aumentó otro 15%. En total era un 30% anual. Ahora establece que la actualización, lo que se va a pagar de actualización, es lo que determina el Banco Central de la República Argentina. ¿Y cómo lo determina el Banco Central de la República Argentina? Haciendo un mix. Un 50% está conformado por el índice de el INDEC, es decir, por la actualización, por el incremento de los precios. Y el otro 50% por el incremento de los salarios, por el RIPTE, el índice que nuclea el incremento salarial, pero proporcional, global, no en un sector determinado, el índice promedio. Entonces, todos los meses se publica en la página del Banco Central un coeficiente. Ese coeficiente puede ser, van a ver que está a diario, o uno lo puede pedir mensualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar cuál es la fecha desde la cual tomamos el inicio y el monto, y cuando ya tenemos el periodo vencido, el vencimiento al año. Y nos va a dar el índice que hay que aplicarle de actualización. Si la inflación fue elevada, el índice va a ser alto, pero como trata de acompasar también el incremento salarial, es una fórmula como para tratar de contener y que no sea todo tan... aunque otros dicen, bueno, pero si los salarios tratan de adelantarse a la inflación, o seguro en el periodo en el que uno lo va a medir, porque si lo mide cuando ya arreglaron los distintos sectores, bueno, va a ser más alto. Entonces, si no me equivoco, lo que venía midiendo aproximadamente en lo que va del año, creo que ya estaba en un 38% en el mes de julio. Así que ahora ya andará cerca del 44%. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sabemos concretamente cuánto se va a aplicar de incremento al valor locativo que acordamos. Por lo tanto, eso de la certidumbre tiene una gran incertidumbre. No deja de ser conmutativo, pero podemos decir que es una circunstancia por la cual los locatarios, que son los inquilinos, son temerosos a la hora de alquilar, y también los propietarios, que son los locadores, porque no saben en definitiva si lo que le van a dar va a reflejar la variación del incremento de los precios, y también porque es recién al año de haberse celebrado el contrato. Es oneroso, sí, no hay lugar a dudas, hay que pagar un precio. Y si no fuera oneroso, estaríamos en presencia de otro contrato, que sería el comodato, el préstamo de uso gratuito. Diferencia fundamental es que en la locación tenemos el uso y goce, mientras que en el comodato es solamente el uso. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo andar diciéndole al que me presta la cosa gratuitamente. Imaginemos que yo a Dolores le digo, mira, venís a estudiar a Mar del Plata, te dejo mi departamento para que lo uses gratuitamente, Dolores. Y Dolores cada 5 minutos me dice, Florencia, se quemó la lamparita, recién llegué y se quemó la lamparita. ¿Por qué no compras otra lamparita? Yo no voy a pagar la lamparita que se quemó. Florencia, el termo no está andando bien. Vení a arreglarlo, porque yo no voy a estar acá si el termo no anda bien. No, yo casi que le regalé el uso. Entonces, si ocurre algún problema, ese disfrute yo no se lo puedo garantizar. Se tiene que hacer cargo de solucionar. Se quemó la lamparita, el termo no anda bien, llamará al plomero, y si no, podrá alquilar en otro lugar bien una propiedad. Por lo tanto, tampoco está la posibilidad de que pueda subalquilar o alquilar a Dolores, que yo le dejo el préstamo gratuito de mi departamento, no podría poner en alquiler el departamento. Mientras que el inquilino, el locatario, mientras que yo no le haya prohibido esa situación, podría llegar a realizar.
Es bilateral porque hay obligaciones recíprocas. Una parte va a pagar el precio y la otra bien se va a encargar de garantizar ese uso y goce en buenas condiciones de la propiedad, ¿no? Bien, ¿cuáles son las diferencias con estos contratos que tenemos acá? Me voy a detener en algunos, no en todos, porque hay temas un poquito más importantes. El comodato decimos que es un préstamo de uso gratuito. Yo entrego una cosa no fungible, como puede ser un auto, una casa, un libro, ¿bien? Para que la otra parte lo use y vencido el plazo me lo restituya, pero no tiene que pagar nada, es gratuito y es solamente préstamo de uso. En el depósito, vamos a ir al último, en el depósito, la función principal es la custodia y la conservación. Por ejemplo, si yo tengo, y esto con qué se puede llegar a analizar. Bueno, si yo tengo un inmueble que lo destino como casa de depósito y una persona necesita dejar allí sus muebles, no le estoy alquilando el salón, sino que le estoy dando la posibilidad de que entregue esos muebles para que yo custodie y conserve los mismos. La finalidad es la custodia y la conservación, y no entregar un espacio para utilizarlo como guardamuebles. En la medida en que yo asuma la custodia y la conservación de la cosa, va a ser depósito. Ahora, si yo le digo, mira, te dejo este local, acá tenés las llaves, vos haces lo que quieras, bueno, ahí estoy celebrando un contrato de locación. Entonces, aclaración, siempre que tenemos que distinguir un contrato del otro, tenemos que tener presente cuál es la finalidad que persigue el contrato y que persiguen las partes. Si las partes quieren celebrar ese contrato para que otro guarde y conserve la cosa, vuelvo a repetir, será depósito. Si las partes celebran ese contrato para tener un lugar asignado y poder dejar las cosas allí con llave y demás, será una locación. En el contrato, en cambio, de cajas de seguridad, es un contrato en el cual quien otorga la caja de seguridad se hace responsable ante determinadas situaciones que podemos considerarlas fuerza mayor o caso fortuito, en donde la garantía de seguridad tiene una relevancia significativa a la hora de contratar. Ya no se trata de una conservación y custodia de un objeto en particular que a nosotros nos lo exhiben y sabemos qué es y queda bajo nuestra esfera conservarlo y custodiarlo, sino de que son cosas que no se han declarado ante el dueño, o sea, ante quien ofrece el servicio de caja de seguridad, y que no obstante no haberse declarado qué es lo que se está introduciendo en ellas, se procede a la conservación y custodia. Como ustedes sabrán, hace un tiempo, hace unos años atrás, ocurrió un robo importante en lo que eran las cajas de seguridad de Banco Río, y luego de eso muchas personas, en función a la seguridad que daban las cajas de seguridad, o no, según el caso, vamos a ver, se había puesto de moda tener una caja de seguridad. ¿Por qué? Porque si no tenían nada, como había una cobertura de seguro hasta cierto monto por siniestros que pudieran ocurrir,
diciendo que no había obligación de declarar ni de constatar lo que se encontraba efectivamente depositado, muchos decían, bueno, podemos contratar una caja de seguridad y de repente el día de mañana si roban, te van a pagar en función al seguro que tiene la caja de seguro, la cobertura que da bien la entidad financiera. Otros que efectivamente sufrieron perjuicios, vieron que eran exiguos los valores, porque efectivamente el valor de los objetos depositados excedía ampliamente la cobertura bien de la póliza de seguro. Con lo cual, volviendo un poquito al tema, si tenemos que diferenciar el contrato de locación del contrato de depósito, del contrato de comodato, del contrato de seguridad, un poquito lo de shopping center tiene que ver con un lugar que se da como espacio para poder realizar una actividad comercial con una finalidad de abonar un porcentaje sobre lo producido de dicha venta, que nada tiene que ver con un contrato de locación, porque ahí había, por ejemplo, temas vinculados a un contrato de colaboración o un contrato asociativo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta la finalidad que buscan las partes para diferenciar un contrato del otro o para saber ante qué contrato estamos, porque las partes le pueden haber dado también un nombre y ser otro contrato y no el contrato que asignaron ellos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno. Bueno, en cuanto a las cosas que pueden darse en locación, decimos que podemos hablar de cosas muebles, fungibles o no fungibles, con relación a las cosas, desde ya un inmueble también, con relación a las cosas que están fuera del comercio, decimos que todas aquellas que estuvieran fuera del comercio por ser nocivas, no podrían ser dadas en locación. Tienen que ser cosas determinadas. Y con relación al tema de los derechos, si una universalidad jurídica puede ser dada en locación, bueno, en concreto hay teorías que consideran que sí. ¿Qué quiere decir esto? El fondo de comercio, capaz que muchos lo saben, pero otros no lo saben, por eso lo aclaro. El fondo de comercio se vincula con la clientela, también llamado valor llave. Una clientela es algo intrínseco, ¿bien? Es decir, yo no digo, te vendo 1000 clientes, te vendo 10.000 clientes, te vendo... No, es la cantidad de público que frecuenta generalmente ese comercio, que por la trayectoria que tiene el comercio, el tiempo que hace que está en el rubro, la confianza que da a los consumidores, sigue teniendo cierto renombre, cierta trayectoria comercial en el ámbito en el cual se desempeña. Entonces, el día de mañana puede ser que el dueño de ese negocio decida dejar de trabajar en él, dejar de explotarlo y quiera, por lo tanto, vendérselo o alquilárselo a alguien para que continúe con la explotación de la actividad comercial. Eso, o sea, nosotros tenemos cosas que son materiales, como la propiedad, los muebles que hay en el lugar, la materia prima. Imaginémonos, por ejemplo, un café o una librería, ¿no? Están todas las cosas que que son tangibles. Y entonces, eso tiene un valor. Bueno, por el local comercial, el alquiler sale, qué sé yo, pongámosle 70.000 pesos mensuales, y de valor de clientela, el valor de fondo de comercio es de 3 millones, porque hace varios años que está en el rubro,
y demás. Entonces, ese precio, bien, de la clientela puede ser generalmente que se venda, cuando se vende un fondo de comercio, se vende. Es decir, yo me voy, te vendo el inmueble, entonces se vende también la clientela. O puede ser que se paute o decidan acordar un canon proporcional a ese valor por la clientela que tiene el inmueble. Son todas cosas novedosas, es decir, hace unos años atrás no podíamos pensar en la locación de un fondo de comercio. Hoy ya se lo está admitiendo, ¿sí? Más que nada por la dinámica de los negocios y de la actividad comercial. Entonces, bueno, podría ser una posibilidad. Entonces, cuando hablamos de fondo de comercio nos estamos refiriendo a eso, a la clientela que tiene una actividad comercial que ante querer transmitir ese negocio, ese inmueble, se le asigna un valor a ese giro, a ese renombre que tiene el negocio por su mismo emprendimiento. Bueno, entonces yo les dije que había disposiciones de orden público en el contrato de locación. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, cuando hablamos del contrato de locación, la autonomía de voluntad de las partes está ciertamente en un nivel más bajo, en un nivel inferior al resto de los contratos. Y es que el Estado ha establecido determinadas pautas para querer proteger o poniéndose del lado del locatario, que es el inquilino, es quien paga regularmente el canon locativo, para evitar que haya situaciones abusivas o considerando que es la parte más perjudicada o más débil. Entonces, hay disposiciones de orden público y sobre esas disposiciones las partes no pueden modificar, es decir, no pueden acordar algo diferente. Tal como ocurre en la Ley de Defensa del Consumidor, hay disposiciones de orden público. Y si acordaran algo diferente, se va a tener por no escrito, estaríamos ante una situación de una nulidad parcial, y por lo tanto, el juez lo que va a hacer ahí es integrar con el derecho aplicable. Aplicar la normativa que corresponda, quitando lo que las partes tuvieran acordado. En cuanto al plazo máximo, el plazo máximo estamos hablando de 20 años para lo que sería, ¿sí?, inmuebles y 50 años lo que tiene que ver con parcerías rurales. Este plazo es de orden público y el artículo 1197 hace referencia a el plazo y la renovación, que ya lo vamos a ver. El plazo mínimo está previsto en 3 años para lo que sería inmuebles destinados a vivienda y también para el ámbito comercial 3 años. ¿Qué quiere decir plazo mínimo de 3 años? Quiere decir que el locador, el dueño de la cosa, no puede establecer un plazo inferior. Pero como ustedes sabrán, a este principio general hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? La excepción está contenida en la situación en la cual hablamos de propiedades destinadas a ser alquiladas en una temporada. Por ejemplo, temporada de verano, de invierno, temporada estudiantil, podríamos pensar, en donde hay un motivo que establece un periodo acotado. No es para vivir, sino que es para veranear, por índole de turismo. Entonces, en ese caso, sí se puede alquilar por un plazo menor. Lo mismo cuando estamos hablando de personal o de empleados destinados a prestar servicios en diplomacia, en embajadas, al personal diplomático. Lo mismo cuando estamos hablando de inmuebles
que tienen por finalidad ser utilizados para guardar muebles. En ese caso, el plazo puede ser menor, es válido el plazo menor. Y ya lo van a ver ustedes del mismo código que se desprende. Ahora, el artículo 1199 nos trae una excepción muy particular. Y es una excepción que en cierta medida estaría habilitando a una gran cantidad de situaciones. ¿Por qué? Porque lo que tiene en cuenta el 1199 es el objeto, es la finalidad que persigue el contrato, y siempre que esté expresamente contemplada. Entonces, dice, tampoco se aplica a los que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad expresada en el contrato y que deba cumplirse normalmente en dicho plazo. Por ejemplo, imagínense que un residente le dan para que venga a hacer, está estudiando medicina, le dan para que venga a hacer su residencia a Mar del Plata. Bien, ¿cuánto tiempo tiene que estar haciendo la residencia en Mar del Plata? 6 meses. ¿Cuándo comienza? En julio. Necesita alquilar un departamento por 6 meses, porque eso es lo que le faltaba para el plazo de residencia. Lo trasladan de La Plata a Mar del Plata. No le vamos a alquilar ninguna casa porque la ley, ninguna propiedad, ningún departamento, porque la ley dice que son 3 años sí o sí. No, le podemos celebrar un contrato por ese periodo, invocando el artículo 1199 y expresando cuál es la finalidad. Alquila desde el periodo tal a tal, en consideración al que el contrato de locación se celebra en virtud de una residencia que resulta ser beneficiario locatario, comenzando la misma en tal fecha, venciendo en tal fecha, operando indefectiblemente el vencimiento el día tal. Bien, entonces tienen en cuenta esa finalidad. O imaginemos, vienen de una empresa a hacer una capacitación a Mar del Plata y mandan a los gerentes de distintas sucursales y tienen que estar 3 meses acá capacitándose. Bueno, decimos que celebramos un contrato de locación porque viene personal de la firma tal a capacitarse en Mar del Plata, bien, y en función a eso se aplica el artículo 1199. Entonces, si yo invoco cuál es el motivo por el cual estoy celebrando un contrato por un plazo diferente al que establece la ley, y tengo cómo probarlo, es decir, no es que se me ocurre, me trae la constancia de la designación, me trae la constancia de la capacitación, bien, entonces no vamos a tener problema. Finalizado el contrato que hayamos acordado, el plazo que hayamos acordado, va a finalizar el contrato. Ahora, si viene alguien y me dice, no me alquilás por un año el departamento, bueno, está bien, y hacemos un contrato de un año y no dijimos ninguna finalidad y no pusimos ningún motivo y lo hicimos por un año. Bueno, en ese caso, si la persona luego dice, no, yo entendí que era por 36 meses o en realidad a mí no me dijeron que solamente un año, me hicieron firmar esto, pero yo pensé que estaba alquilando por 36 meses, que es el plazo que establece la ley. Entonces, lo más probable es que le permitan quedarse esos 3 años, siempre que cumpla con las obligaciones pactadas. Entonces, ese es un tema para tener en cuenta. El otro tema es el fallecimiento del locatario. Hay cosas que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Y entre ellas, bueno, sí, puede morir el locador, bien como el locatario. ¿Qué va a hacer? Son cosas de la vida. Pero para el eventual caso que falleciera el locatario, si el locatario estuvo conviviendo con determinadas personas en la propiedad, y esto es muy importante, quienes van a tener derecho a continuar en el contrato con la locación
van a ser los que estuvieron conviviendo. Y no necesariamente va a coincidir con quienes tengan la vocación hereditaria. Y esto entonces podría configurar una excepción a los efectos de los contratos, a quienes se extienden los efectos del contrato. Cuando nosotros vimos parte general, decíamos, el contrato produce efectos entre las partes, sus sucesores y herederos. Bueno, si se murió el contratante, el locatario, los herederos serán los continuadores. Bueno, si está viviendo con un amigo, el amigo será el que continuará, y no necesariamente es el heredero. Si está viviendo con la pareja y se había separado ya hacía unos meses o un tiempo del marido, será la pareja quien tendrá derecho a continuar, ¿sí? Entonces, la continuidad en el contrato de locación está dada por aquellos que hayan estado conviviendo con el locatario, que no necesariamente serán los que tengan la vocación hereditaria. La situación particular que se va a presentar ahí y que no trae las soluciones del código, y vieron que cuando hay un vacío normativo, una laguna normativa, después vienen los problemas, es qué pasa ahí con el garante. Es decir, el garante afianzaba la obligación del locatario que tenía determinados ingresos y que, bueno, ahora falleció. Bueno, el garante tendría la obligación de continuar en ese contrato. ¿Y qué pasa con el locador que puede decir no me da garantías de que vaya a abonar los alquileres tal como lo venía haciendo el locatario que falleció? Bueno, de producirse esos acontecimientos, la solución será el desalojo por falta de pago, pero no puede, en principio no podría prejuzgar antes de tiempo la falta de solvencia que aún no se ha producido en la órbita de esa familia, ¿sí? Así que esas inseguridades las puede tener, pero no lo habilita a no permitirle la continuidad del contrato de locación. En todo caso, una vez que se produzcan, iniciará las acciones judiciales correspondientes. Sí es importante que el garante continúe y si es necesario puede llegar a pedir, eso sí, otra garantía. En ese caso, ante un peligro o disminución de la solvencia, podría llegar a pedir otra garantía. Bien. Y después tenemos otra particularidad en lo que son situaciones particulares, el tema de la rescisión anticipada, que está prevista en el artículo 9 de la ley 27.551. La rescisión anticipada tiene que ver con una facultad que se le otorga al locatario para poder finalizar antes de tiempo el contrato de locación. En nuestro derecho y en el contrato de locación no se le permite finalizar antes de tiempo al locador el contrato. El locador no le puede decir al locatario, mira, ¿sabes qué? No quiero seguir alquilándote más. Salvo que haya un incumplimiento contractual, que no esté pagando el alquiler o que tenga productos que pongan en peligro la propiedad, explosivos, pirotecnia, o que haya variado el destino, era un destino para vivienda y lo está haciendo un destino comercial. Bien, salvo que haya un incumplimiento contractual, si no, no puede el locador dar por finalizado el contrato. El locatario que quiere directamente finalizar el contrato, ¿qué tiene que hacer? Le tiene que dar aviso al locador. Le tiene que dar aviso diciéndole que va a rescindir el contrato, que no va a continuar más. Esta facultad de rescindir el contrato se puede hacer bien
luego de haber transcurrido los 6 primeros meses del contrato de locación. Y cuando se le avisa, se le notifica fehacientemente, es decir, no podemos avisarle por teléfono o decirle simplemente, sino de que le podemos decir, mirá, yo no voy a seguir más alquilando y voy a cumplir con la notificación fehaciente que marca la ley, haciéndole saber que voy a hacer uso de la facultad establecida en el artículo 9 de la ley 27.551 y voy a rescindir. ¿Por qué decimos que es rescindir y no resolver? Porque es un mecanismo de finalización de contrato que lo trae previsto la normativa. Es de orden público, por lo tanto que aunque no esté en el contrato, las partes lo pueden invocar. No necesito haberlo acordado, sino que la ley lo trae. Y no es como consecuencia de un incumplimiento, porque si fuera un incumplimiento sería resolución. Por lo tanto es rescisión, es facultad. Esa facultad entonces de dar por finalizado el contrato avisa con 6 meses y hay que abonar una indemnización. La indemnización es de 1 mes y medio si yo ejerzo esta facultad o sea, transcurrido los 6 primeros meses, y de 1 mes si yo ejerzo la facultad al año. Bien, espérenme un chiquitín, a ver, que tengo que abrir la puerta. Bueno, acá estoy. ¿Vieron? Son cosas que pasan. Vino mi hija y bueno, ahí está. Bueno, entonces, ahí están los perritos. Esta rescisión anticipada, ¿bien? Preguntarle algo. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo así descanso de paso un poco. ¿Cuánto tiempo antes tiene que avisar cuando quiere rescindir el locatario? Bien, la normativa anterior hacía referencia a 60 días de anticipación. Ahora podríamos decir que con 30 días estaría bien, ¿sí? Pero ahora hay algunas aclaraciones que están vinculadas con esto, pero no les quiero dar toda la información de golpe porque si no, no la van a entender. Vamos a ver en etapas. Y vamos a ir a ver también a lo que dice el artículo 9 después. Gracias. El tema es el siguiente. Si yo... No, gracias a vos. ¿Quién preguntó? ¿María Laura? Sí, sí. Bien. Si yo rescindo el contrato dentro de los 6 primeros meses, se abona de indemnización 1 mes y medio. Si rescindo dentro de 1 año, se abona de indemnización 1 mes. ¿Por qué hay que abonar una indemnización? ¿Por qué el locatario tiene que abonar una indemnización? Porque se dice, bueno, el locador pensaba contar con ese dinero, bien, y como pensaba contar con ese dinero mensualmente, ahora su situación se ve diferente. Entonces, viene a ser como si fuera un preaviso. Bien. Entonces, en función a eso, es que hay que abonar esa indemnización. Habría que abonar el mes que está corriendo en curso hasta el momento en que se va, y después el mes y medio o el mes según cuando hace uso de esa facultad. Pero para el eventual caso, y esto es lo novedoso que se modificó de cómo estaba redactado antes, para el eventual caso, porque pasa, ay, estoy alquilando esta casa y la verdad que ahora me tengo que ir a vivir a La Pampa y le tengo que avisar con 60 días no, le tengo que avisar y tengo que abonarle la indemnización. O me despidieron y no le voy a poder seguir pagando y le tengo que avisar con 30 días de anticipación y le tengo que abonar la indemnización. Entonces está previsto que si uno avisa
con 3 meses de anticipación no tiene que abonar la indemnización. Eso es lo novedoso. O por ahí no se adaptan al barrio, al entorno, o la casa no les gusta. ¿Por qué? Si ejercen esa facultad de querer decir no la quiero seguir alquilando más, tengo que abonar sí o sí indemnización. Bueno, no abone indemnización, dice la ley nueva. Pero avise por lo menos con 3 meses de anticipación. También trae en ese mismo articulado la necesidad de que las partes comiencen a conversar con anticipación al vencimiento del contrato sobre una posible negociación en torno a la renovación del mismo. Y que para el eventual caso que no llegaran a acordar bien esa renovación, el locatario se puede ir un mes antes de que venza el contrato sin abonar indemnización alguna. ¿Esto porque está bueno? ¿Me entendieron más o menos? 15, o sea, antes de que venza el contrato, el locador y el locatario, llegando ya a la conclusión, a 3 meses antes de que venza el contrato, se juntan, se tienen que reunir para ver si van a continuar o no, acordar las condiciones de contratación y demás. Si no llegan a acordar o decide no alquilarle, se puede ir un mes antes el locatario y ahí no tiene que abonar indemnización. Porque muchas veces pasa que mientras que las partes dejan un contrato y enganchan con el nuevo, a veces tienen que pagar 2 meses. ¿Bien? ¿Alguien tiene la ley 27.551 para leer el artículo 9? Así descanso un poquito. Yo lo tengo, profe. Bien, te escuchamos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Artículo 9. Sustitúyase el artículo 1221 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente. Artículo 1221. Resolución anticipada. El contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario. Si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido 6 meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos un mes de anticipación. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente a 1 mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de 1 mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más, transcurridos al menos 6 meses de contrato, no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto. En los casos del artículo 1199, debiendo abonar el locador el equivalente a 2 meses de alquiler. Perfecto. Perfecto. Tiene que ver con eso del artículo 1199, que yo ya me estaba olvidando de aclararles eso, que en el supuesto en que la extinción se diera en esos contratos que tienen un plazo diferente, precisamente menor y reducido, y se decidiera dejarlo sin efecto, ahí lo que se tiene que abonar de indemnización son estos dos meses. ¿Sí? Así que esta cláusula, uno dice, bueno, no la pacté, no la acordé, no puedo recibir anticipadamente, o qué pasa. Bueno, se aplica la ley, y no es que es supletoriamente, es de orden público. No podrían modificar lo que dice la ley mediante una cláusula. Acá, en este sentido, la autonomía de la voluntad está disminuida, lo mismo que con el tema del plazo. Y en igual sentido, ahora vamos a ver si llegamos, con el tema de las mejoras. Bien. Esto es lo que ya leímos. Bien.
El artículo 10 es el que les trae el tema de la renovación del contrato, ¿sí? Y por eso habla de estos 3 últimos meses de la relación locativa, la necesidad de reunirse para ver cómo van a continuar, y si en ese caso no llegaran a un acuerdo, bien la posibilidad de rescindir un mes antes. Esto, como yo les decía, bueno, es muy común porque cuando se empieza a buscar, bueno, es muy difícil coincidir que justo alquilar, entrar en una propiedad cuando venció el contrato, o lo encuentran antes a la propiedad o la encuentran al mes. Entonces, bueno, también está en algunos casos la posibilidad de que el locador diga, bueno, te doy un mes más para que busques, o sea, tratar de ser un poquito flexible, que eso no significa que haya que después desalojarlo. En la actualidad, como consecuencia de la sanción de la ley 27.551, prácticamente se retiraron todas las propiedades que estaban en alquiler. Quedaron muy poquitas para ser alquiladas por 36 meses. Y muchos locadores tuvieron que prorrogar los contratos con sus inquilinos hasta que pudieran en concreto conseguir propiedades. Esta ley fue muy criticada, principalmente por el tema de la actualización del precio y el plazo. Un plazo de 3 años, cuando antes era de 2, no resulta atractiva para los propietarios, por la gran incertidumbre económica que hay en nuestro país. Si yo les digo a ustedes que busquen a ver si consiguen una casa de 3 ambientes para alquilar, medianamente linda, en una buena ubicación, no van a conseguir. Y si encuentran, la van a encontrar a un precio altísimo. O sea, una cosa de locos, porque no hay. Bien, ¿cuáles son las obligaciones del locador? Las obligaciones del locador, que es el dueño, es la de entregar la cosa, desde ya. Y si bien es un contrato consensual, la obligación de entrega es importante. Yo no puedo ir a firmar un contrato y estar esperando 20 días después de haber firmado a que me lo entreguen, porque que mañana, que pasado, que mañana, que pasado, que mañana, que pasado. Hay un incumplimiento contractual y da lugar incluso para pedir daños y perjuicios si no se cumple el lugar de entrega o la fecha de entrega. O una estafa. Bien, entonces uno puede esperar un tiempo prudencial si, bueno, están retirando las cosas, se están mudando la gente que estaba antes, o surgió algún problema, pero la obligación de entregar la cosa es fundamental. Con relación a la conservación, es muy interesante lo que pasa con el contrato de locación. ¿Por qué digo esto? Porque el locador quiere que el locatario, y la obligación de conservación pesa entre los dos. El locador, el dueño, quiere que el locatario conserve la cosa, obvio, ¿no es cierto? El locatario no tiene que andar escribiendo grafitis en la puerta, sacándole los picaportes a las puertas, rompiendo los vidrios, no. O sea, vendría a ser la obligación de no dañar, bien, mantener bien a la propiedad. Pero tampoco se puede pretender que el locatario haga de la suerte de casero de la casa. ¿Qué digo esto? Y se rompió un caño. Y mirá, mijita, sos vos la que vivís en la casa, lo tenés que arreglar vos. Y se quemó el calefón. Y mirá, vos alquilaste, así que arreglalo, fijate, y después mostrame de que esté todo bien, porque yo no quiero que me devuelvas las cosas rotas. Entonces, se prestan situaciones abusivas, tanto de un lado como del otro, y los miedos y las inseguridades del dueño, de que el que va a ir es un ocupa y le va a hacer un desastre, o del inquilino, que es un inquilino bueno y que dice, cualquier cosita que pase que yo no pude ver, me voy a tener que hacer cargo yo y me va a terminar saliendo un montón de plata.
Y ahí, en uno y en el otro, es importante nuestro rol como asesores, como abogados, para evitar que las conversaciones suban de tono y para darle a la gente la seguridad, la confianza. O sea, decimos que el contrato se celebra con buena fe, pensando que estamos obrando, ¿no es cierto?, intencionalmente y no con intención de perjudicar. Con relación a este tema que yo les decía, problema de cañería, todo lo que tiene que ver con la conservación estructural de la propiedad corre por cuenta del locador. Es decir, la cañería tiene un problema, la persiana tiene un problema a los 2 meses de estar instalada. Evidentemente no fue por el uso que yo le di, ya estaba dañada la persiana. El calefón se dañó a los 15 días y recién hace 15 días que estoy. Hay cierta garantía por eso, que si bien a los 2 años, si se quemó, le pasa algo, es mi responsabilidad. Si se quemó a los 10 días de estar, no es mi responsabilidad porque ya me lo dio en malas condiciones. Entonces se supone que no me está alquilando la cosa, sino que me está cediendo el uso y goce. Y yo, si las cosas no están bien, locataria, no puedo gozar de la cosa, sino que me veo perjudicada, bien lesionada en mis derechos. Entonces, ese tema de la conservación amerita el detenimiento o tuvo cierto reflejo por parte de la normativa y ahora, bueno, todo lo que está regulado con carácter de orden público y todo lo que tiene que ver a la conservación, ya les digo, estructural de la propiedad, corresponde al locador. Y lo que tiene que ver con las cosas normales que se desgastan por su uso, bien, corren por cuenta del locatario. Pero si esta cosa se desgasta a los 5, 10 días, 15, 20 días de haber ingresado, evidentemente ya venía con un problema mal, por lo tanto puedo solicitar que sea puesta en condiciones al locador. Y esto con el tema de la cañería y el tema estructural va íntimamente relacionado con vicios redimitorios. Todo aquel defecto grave, oculto, importante, que hace impropia la cosa para el destino para el cual se la adquirió. Entonces, ese vicio redimitorio en el contrato de locación no tiene que ser el vicio manifestarse con anterioridad, o sea, tiene su origen anterior, pero aparece durante la celebración del contrato, durante el periodo en el que está vigente el contrato. Y ahí es cuando tiene que responder el locador, el dueño. Ahí es cuando el dueño se tiene que hacer cargo, reparándolo, no cobrando el alquiler, que es lo más difícil, cuando le ocasiona una disminución en el uso y goce de la cosa. Imagínense que ustedes alquilan una casa y que a los 2 meses de alquilarla les dicen que hay que cambiar toda la cañería, y ustedes están sufriendo el martillazo continuo, los obreros tienen que ir a trabajar, tienen que volver a su casa y en vez de descansar tienen que recibir al plomero para que venga a hacer la reparación. Ustedes podrían rescindir tranquilamente si quieren el contrato y si quieren continuar, pedir, ¿no es cierto? Es lo más difícil eso, pero que tiene que ser así, pedir una disminución del precio por esa molestia que están sufriendo en el disfrute de la cosa como consecuencia de los trabajos que hay que realizar. Todo un tema. Por lo tanto, se puede pedir la disminución en el precio, y cuando hablamos de mejoras y cuando hablamos de reparaciones, si estas reparaciones son urgentes y el locador dice, bueno, arreglalas, bueno, uno tiene derecho, o le dice y no hace nada, mirá, está perdiendo agua por todos lados, no lo arregla, bueno, se puede hacer cargo uno a costa del locador, es decir, después descontarlo del alquiler. Lo que sí es importante, tomar toda la prueba, acreditar, o sea, que vayan 2 gasistas o 2 plomeros que presupuestúen, sacar la foto, tener el informe para que después nos diga
No, ¿cómo hiciste esto si estaba todo nuevo? No, esto fue un amigo tuyo y te dibujó esto para ahora no pagar. Entonces, tratar de tomar todos los recaudos y de haberle avisado con anticipación suficiente, y si después no se ocupa el locador, bueno, hacerlo uno a costa de uno y descontarlo del alquiler, que también tiene sus problemas. Anteriormente, antes de la reforma por la ley 27.551, estaba prevista la posibilidad de rescindir el contrato, en realidad de considerar un vicio oculto la pérdida de luminosidad de la propiedad. Entonces, yo alquilo una casa que tiene un jardín con sol hermoso y resulta que a los 2 meses de haber alquilado empiezan a levantar un dúplex que me tapa todo el sol y se vuelve oscuro el patio. Bueno, en el Código Civil anterior, en el Código de Vélez, estaba prevista la posibilidad de considerar como un vicio oculto esa pérdida de luminosidad. En el nuevo no. En el actual Código Civil y Comercial no es considerado vicio redivitorio la pérdida de luminosidad. Salvo que se evidencie dolo, que hay que probar, ¿no es cierto? La mala fe del locador, que sabía que efectivamente se iba a construir un dúplex, que sabía que esa situación se iba a producir y que por lo tanto ahora tiene que responder. Sino que tendrá que hacer el locatario, si no le gusta la casa ahora que le quedó oscura, rescindir el contrato. ¿Puede rescindirlo? Sí, y tiene que abonar la indemnización y avisar, si no, con 3 meses de anticipación. Y si no, y si va por la otra vía, como que fuera un vicio redivitorio, puede resolver el contrato por incumplimiento, no tiene que abonar nada, y en todo caso podría llegar a reclamarle algún perjuicio al locador si es que estuvo haciendo arreglos en la propiedad, la pintó, la puso en condiciones, el valor el costo de la mudanza, el costo de la comisión que tuvo que abonar a la inmobiliaria por haber alquilado. Bien, y ahora, como sabe, ¿no? Como sabía esta situación el locador, le podría llegar a reclamar esos perjuicios, esos gastos que efectivamente él sufrió y que ahora tiene que finalizar el contrato por esa situación que de haber sabido no hubiera contratado. Dentro entonces de las obligaciones del locatario, como ven acá aparece de vuelta, conservar la cosa. Y esto de conservar la cosa se vincula con la de no dañar y con la de hacer un correcto uso, ¿no? Y hacerse cargo de los deterioros normales por el uso de la cosa. En la ley actual van a ver que lo que serían las expensas comunes estarían a cargo del locatario y del locador las expensas extraordinarias. Esta ley fue hecha con una mirada puesta en los porteños, dirían algunos, en los alquileres que se celebran en Capital Federal, donde sí es común el pago del alquiler más expensas. Acá en la ciudad de Mar del Plata siempre se estiló cobrar el alquiler y que ya venía incluido bien el costo de las expensas y no se discrimina o no se le hace pagar al inquilino las expensas. Pero la ley actual trae esto de las expensas y estamos viendo, ¿no es cierto?, en muchas propuestas, ofertas de alquileres que se dan, que no traen, que muchos no traen incluido tener que pagar aparte las expensas. Dice sin expensas, o el precio incluye las expensas, o sea que ya no tendría que sumarle otro valor. La variación de destino da lugar a un incumplimiento contractual y a solicitar el desalojo, mantener en buen estado, decíamos, pagar el canon locativo, alquiler, que ya con 2 periodos que no se estén abonando, da derecho a iniciar las acciones. Las acciones que se pueden ejercer en este caso serían 2.
la de desalojo por falta de pago, por un lado, y la otra, que es la de ejecución de alquileres. La de desalojo, bien, necesitamos 2 meses, y alquileres también. Cuando se intima el incumplimiento del pago del canon locativo, es obligación legal intimar por un plazo de 10 días. Y la notificación, o sea, se intima por el plazo de 10 días corridos a que abone los alquileres adeudados. Tanto. Si no sale con la intimación por el plazo de 10 días, está mal intimado. Es que eso es importantísimo. No pueden comerse la intimación por el plazo de los 10 días. 10 días. Si no, le van a hacer querer jugar una nulidad de la intimación. Y esa carta documento, que ya lo van a ver en procesal, pero yo se los digo, va dirigida no solamente al locatario, sino que el mismo día sale para el garante, para el fiador. Porque si no, después puede no querer responder. O decir, a mí no me avisaron, ¿cómo dejaron que pasara tantos meses de atrás? La otra obligación está la de, bueno, pagar cargas y contribuciones. En realidad, lo que paga el locatario tiene que ver con los servicios. Obras sanitarias, luz, gas, bien. Todo lo que tiene que ver con la parte inmobiliaria, rentas, municipal, que no sea agua, por eso tasas municipales, está a cargo del locador. Incluso la ley misma lo establece, o sea que en ese sentido que no tenga desconfianza el locatario, si cómo es que no dice nada de quién va a pagar el fee, porque lo paga, si no dice nada lo paga el locador, no se lo va a hacer cargar al locatario. Bien. La otra obligación es la de restituir. Tiene que restituir cuando vence el contrato, tiene que restituir cuando se le demanda el incumplimiento contractual. A veces, ideal sería que no haya que esperar una sentencia de desalojo. Me intimaron, bueno, sí, mire, acá está la llave, yo me voy, pero eso sí, no me reclame nada, dejamos la cuenta de cero, bueno, está bien, o sea, se puede acordar. Y si no, la otra será la de iniciar el juicio. Bien. Por lo tanto, la obligación de restituir es una de las principales obligaciones que tiene junto con la de pagar y conservar la cosa. Con lo del tema del canon locativo, lo que vamos a decir es que con la ley 27.551 se estableció la obligatoriedad de registrar los contratos de locación. Estos contratos de locación tienen que ser denunciados en la AFIP. Y el locador, el dueño, tiene que emitir recibo de ley. ¿Qué quiere decir esto? Una factura electrónica. Con lo cual, se tiene que dar de alta, si no lo está, en el monotributo y en la AFIP para poder generar este comprobante. Si no lo pudiera generar, lo tiene que generar la inmobiliaria que intervino a cuenta y orden del locador. ¿Sí? Esta registración tiene un tinte bien impositivo, es decir, la gente cuestionó también, es uno de los motivos por los cuales salieron algunas propiedades de alquiler, porque es como que todos tienen que declarar estos contratos y se tiene que hacer ese recibo legal, y el tema es que se aduce que si no se tiene el contrato registrado en la AFIP, no se puede hacer el desalojo ante una falta de pago, ante un incumplimiento contractual. En definitiva, bueno, personalmente tengo algunas opiniones con relación al tema. Entiendo que el Código Procesal no sufrió modificaciones, por lo tanto, el contrato de locación es título ejecutivo, y desde el momento en que es título ejecutivo, si la persona no tiene los comprobantes de pago,
sean estos los que se generan en blanco, o sea el firmado concretamente por el locador con la firma reconocida, se podrían llegar a ejecutar. Y por el otro lado, sí está la obligación tributaria que pesa, ¿no es cierto?, sobre el locador de declarar el importe del contrato y tributar en ese sentido. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Lo cierto es que en la actualidad, de los contratos que se celebran, son muy pocos los que se declaran. Bien. Las mejoras. Cuando ustedes estudien, o si van a los libros, van a ver que se hablan de distintos tipos de mejoras. Con esto ya los voy terminando, porque yo también ya no doy más, todo el tiempo hablando. Es un contrato que me gusta mucho, como verán. Dentro de las mejoras tenemos las mejoras útiles, las mejoras de mero lujo y las necesarias. Las mejoras útiles son aquellas, podríamos decir, que hacen a que la cosa que se entrega puede ser sea apta para su uso y goce. Bien. Por lo tanto, hacen a que esté en buenas condiciones. Las de mero lujo son aquellas que puntualmente tienen que ver con el estilo de vida que cada uno lleva. Por ejemplo, qué tan decorada queremos tener la habitación, el baño, el living, que decimos pintar o decorar de alguna manera la propiedad. Y esas corren por cuenta del locatario. Entonces, ¿por qué hacemos las necesarias? Son aquellas que son ante una situación en la cual se rompe algo, el caño, que decíamos hoy, un vidrio, el calefactor. Entonces, son también indispensables para poder continuar con el uso y goce, y corren por cuenta del locador. Las de mero lujo se hace cargo el locatario. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque si el contrato de locación se viera finalizado por culpa del locador, por culpa del dueño, y yo hice toda una decoración o pinté de un color especial la pared, hice gastos o decoré de tal forma, bueno, todas esas mejoras que son de lujo y que están a mi cargo, pero que no las voy a poder disfrutar por haberse extinguido el contrato antes por culpa del locador, se las voy a poder exigir. ¿Está? Solamente si el contrato finaliza por culpa del locador. Imagínense el tema de la cañería. Se rompieron los caños, me tengo que ir, no tiene arreglo, no tiene... Bueno, y ahora tengo que salir a buscar, bueno, todas aquellas mejoras que yo había hecho en la propiedad, resulta que puse una reja porque quería vivir más segura, resulta que pinté la pared con una pintura especial y me salió tanto, resulta que hice una división que me autorizó y puse una mampara y me salió tanto y yo ahora me tengo que ir, no lo puedo disfrutar. Todo eso se lo voy a tener que reclamar en daños y perjuicios, siempre que no me las pudiera llevar, ¿no es cierto? Bien. Así que, por hoy quedamos hasta acá, hasta el tema de esta distinción de las mejoras y qué rol vienen a jugar o qué importancia tienen, y la importancia está vinculada con el motivo de la extinción, y si la extinción es por culpa del locador, entonces deberá abonarlas o reconocerlas. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Si no, ya... Es un contrato muy lindo y que les pueden surgir cuando lo estudien tal vez algunas preguntas o algún caso o alguna situación que hayan atravesado y que quieran contarla.
Así que hay muchas críticas también a la normativa, que algunas quizás les he comentado y otras las vamos a ver por delante, pero yo lo que voy a hacer es habilitarle, poner visible en el campus el material. Hay algunos modelos de contratos con los que les voy a dejar también para que los puedan ver cómo se redactan, ver las cláusulas de estilo y demás. Y bueno, nos estaríamos viendo entonces el viernes próximo. Cuando este tema de contrato de locación tal vez nos lleve una clase y media. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la segunda clase yo les voy a dejar un múltiple choice de 5 preguntitas, como si fuera un juego, simplemente eso, del tema del contrato de locación, para ver por ahí donde ustedes pueden tener alguna dificultad o yo no haya sido lo suficientemente clara como para hacer un repaso de esos contenidos. Así que por el momento entonces los estoy dejando y los veo la semana próxima. Que tengan lindo fin de semana. Acá hay un saludo o una pregunta. Una pregunta, bien, gracias. Solita. Sí. No, que ahí busqué Sí. porque hoy me había quedado por el fallecimiento del locatario. ¿El garante se puede retirar? Eso me quedó la duda. No, el garante no podría dejar de afianzar la obligación, ¿sí? El garante cuando asume su obligación tiene que saber que puede llegar a pasar algún acontecimiento. Entre los acontecimientos que pueden ocurrir puede ser la muerte del locatario o que se quede incluso sin trabajo, sin llegar a ese extremo. Por lo tanto, cuando asume esa obligación, tiene que reconocer que puede pasar esa situación. Lo que sí, el locador, el dueño, puede llegar a solicitar, en el caso que lo considere necesario, justificadamente, bien, una garantía adicional si es que ve que hay cierta insolvencia por parte del locatario. Y ahí se abre una Buenísimo, gracias. y ahí se abre una fuente de conflicto, porque el locatario puede decir, no vas a tener ningún problema, yo no te voy a presentar el fiador, y el locador, no, yo quiero un fiador, sí, no te lo doy, sí, bueno, y entonces, pero mientras que cumpla, no va a haber problema. Ahora, si no cumple, y se va a venir el desalojo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nos vemos entonces, chicos. Que tengan lindo fin de semana. Chau, chau.